inversión y decir, voy a comprar cobre, si no sabemos si mañana va a funcionar el sistema financiero o no, pues el precio del cobre se va a caer, porque como estamos en pánico no queremos gastar en nada, y menos en cobre. Porque como decíamos, el oro tal vez me sirve, porque si yo ahorita les digo, oigan, traigo un lingote de oro, ¿quién me lo compra? Pues varias me lo comprarían. Ah, bueno, pues traigo el equivalente en cobre, ¿quién me lo compra? Pues casi que nadie, ¿no? Entonces el cobre no me sirve como activo de resguardo, pero el oro sí. Por eso la respuesta correcta es la 3. Vamos a la siguiente pregunta. El gobierno iraní ha clausurado el pozo petrolero más grande del país. Este produce el 10% del petróleo mundial. ¿Cómo reaccionará el precio del petróleo? Las opciones son: no reacciona porque hay otros países petroleros, aumenta por la disminución de la oferta o disminuye porque habrá menos consumo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se va a producir el 10% del petróleo? Hablamos muchas veces de los jitomates. ¿Qué pasa cuando hay una sequía y no va a haber jitomates? Entonces, ¿qué le pasa al precio del petróleo? A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien. Aumenta por la disminución de la oferta. Perfecto. A ver, vamos a la siguiente. Los bancos centrales deciden diversificar sus posiciones y aumentar su tenencia en oro, ¿no? Entonces hablamos que los bancos centrales, ¿no? Y hace rato nos estaban preguntando, ¿todo el dinero que existe está respaldado en oro? No, pues hoy no todo el dinero que existe está respaldado en oro. Hay una parte de oro, otra parte de monedas, otra parte de diferentes activos que tienen los bancos centrales para poder ayudar a defender a los países de momentos de volatilidad. Entonces ahora deciden diversificarse y van a aumentar su tenencia en oro. ¿Cómo se refleja esto en la demanda por oro? ¿Cómo reacciona el precio del oro? No reacciona porque representa una parte mínima de la demanda, aumenta por el aumento de la demanda o cae por el precio de la plata. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los compradores de oro quiere comprar más oro? Muy bien, vamos a ver la respuesta. Perfecto, aumenta porque aumenta la demanda por oro. A ver la siguiente pregunta. Vamos a regresar un poquito en el tiempo. Grecia está cerca de salir de la zona euro. Se desconoce la reacción de los mercados. Y cómo el Banco Central Europeo podría solucionar el problema. ¿Cómo reaccionaría el precio del oro? Entonces vamos a pensar que estábamos hablando de que uno de los países de la zona euro pudiera salir de la zona euro, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa? El mercado está en pánico. Esto nunca ha pasado antes. El Banco Central Europeo, que es el que maneja el euro y que maneja la tasa de interés del euro, no sabemos qué va a hacer. O sea, nunca antes había sucedido esto. ¿Cómo reacciona el precio del oro cuando hay un momento, cuando aumenta la volatilidad en el mercado y cuando no sabemos qué va a pasar? Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta. Cuando hay un momento de volatilidad, el precio del oro aumenta. Cuando aumenta el pánico, no sabemos qué va a pasar, el precio del oro aumenta. ¿Sí? Entonces, como lo de Lehman Brothers, el precio del oro aumenta porque los inversionistas dicen, yo no sé qué va a pasar, mejor voy a comprar oro. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, el gobierno chino ha decidido incentivar el crecimiento del país mediante el aumento del gasto de gobierno. Entonces el gobierno chino dijo, yo voy a gastar mucho para que así crezca más rápido la economía. La economía podría crecer cerca de 10% anual. ¿Cómo reacciona el precio del petróleo? ¿Qué pasa si China es una de las 3 economías más grandes del mundo y sabemos que va a crecer cerca de 10% anual, que la economía va a crecer mucho, que va a aumentar mucho la demanda y que, bueno, si una economía crece mucho, pues necesita muchos insumos diferentes. Y el petróleo es uno de los insumos clave. ¿Qué le va a pasar al precio del petróleo? A ver, vamos a ver la respuesta. El precio del petróleo aumenta, porque imagínense, la cantidad de chinos que hay en el mundo. China es gigantesca.
Entonces, van a tener más dinero y van a ser capaces de comprar más petróleo, entonces eso va a aumentar el precio del petróleo a nivel mundial, porque China es muy grande como dentro de la economía global. Vamos a la siguiente. El Banco Central aumentará la tasa de interés. ¿Cómo reaccionan los precios de los bienes raíces? Acuérdense que Adolfo les platicó esto. A ver, vamos a ver la respuesta. Muy bien, los precios de los bienes raíces disminuyen, ¿no? Entonces, regresamos otra vez al incentivo a invertir. Si me pagan más en el banco, ¿qué va a pasar? ¿Se van a comprar más departamentos o menos departamentos? ¿Se van a comprar más edificios o menos edificios? Bueno, pues menos, porque cada vez es más difícil que me compense por lo que ya me paga el banco, ¿no? Además de todos los otros temas que vieron con Adolfo de las rentas, etcétera. Vamos a ver la siguiente. El buen desempeño de la economía genera un aumento en las tasas de ocupación de los inmuebles en renta. Entonces, el porcentaje de departamentos rentados aumenta, ¿no? El porcentaje de tiendas rentadas en un centro comercial aumenta. ¿Cómo reaccionan los precios de los bienes raíces? ¿Aumentan, disminuyen o no reaccionan? Aumentan los precios de los bienes raíces, ¿no? Porque si hablamos de que depende de las rentas, ¿no? O sea, ¿cuál es el rendimiento de mi inversión en los bienes raíces? Es por cuánto me pagan de renta. Bueno, pues si ahora renté más locales o renté más departamentos, pues estoy ganando más, entonces mi inmueble vale más. Vamos a la última pregunta. Un fondo inmobiliario que se llama una fibra, que ya les platicó Adolfo, cotiza un cap rate, ¿no? El rendimiento por renta, o sea, las rentas dividido entre el precio del inmueble es del 8%. Y compra una cartera de centros comerciales con un cap rate del 20%. Entonces, imagínense que ellos estaban ganando en las inversiones iniciales del fondo el 8% primero. Ahora van a comprar otro en el que están ganando el 20%. ¿Cómo afecta esto a la inversión del fondo? ¿Qué pasa cuando incluimos estos inmuebles, estos edificios en los que se gana el 20% al fondo? ¿Qué le pasa a la inversión en el fondo? ¿Aumenta, disminuye o no pasa nada porque me quedo con las acciones? Entonces, el que yo compre un activo que me da más, ¿es bueno para mis inversiones o malo para mis inversiones? Un activo que me paga una tasa de interés más alta de la que me pagaba el promedio de mis inversiones anteriores. Vamos a ver la respuesta. Muy bien, aumentan, ¿no? Porque estoy incluyendo a mi fondo un activo que es más rentable. Entonces estoy haciendo que el promedio de lo que me paga aumente. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a un juego que es más divertido, que lo van a hacer en equipos. Les voy a presentar a María Elena, que María Elena es una señora que va a venir a platicarles cuáles son sus necesidades de inversión, cuál es la situación de su vida, y ustedes le van a decir a María Elena qué va a hacer con su dinero, como si ustedes fueran el asesor de inversión de María Elena. Entonces, como ya habíamos platicado, lo primero, van a hacer el trabajo de Berta, exacto. Lo primero que tenemos, y el trabajo de Gabriel y el trabajo de Gerardo, lo primero que tenemos que pensar es, a ver, ¿qué necesitan saber de María Elena? Sí. ¿Qué sí tiene? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Entonces, ¿cuál es el metabolismo financiero de María Elena? Muy bien. ¿Qué necesidades tiene? Esas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, les voy a presentar a María Elena. Entonces, María Elena de entrada tiene 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, vamos a ayudarle a María Elena a saber qué va a hacer con sus inversiones. Si vienes No, eso casi hasta abajo. Vamos a hacer una entrevista con... Entonces, aquí está María Elena.
Bueno, pues María Elena tiene una cuenta de ahorro, como les digo, de 10 millones de pesos. Se quiere retirar, o sea, María Elena dijo, ¿saben qué? Yo ya hasta aquí llegué. Buscar invertir sus ahorros de forma eficiente para que le genere un ingreso constante. Entonces ya sabemos que María Elena quiere que esos 10 millones de pesos crezcan, no que se queden igual. María Elena tiene un problema del corazón y no le gusta ver grandes pérdidas en su estado de cuenta. Entonces no queremos matar a María Elena. María Elena prefiere rendimientos bajos con baja volatilidad que rendimientos altos con alta volatilidad. María Elena tiene 45 años, está casada y tiene 3 hijos. Y su esposo se encarga de los gastos básicos de su casa. Pero su objetivo es poder dejarle una buena herencia a sus hijos. Además, María Elena recibe una renta mensual de 30,000 pesos que le ayuda a aumentar paulatinamente sus ahorros. Entonces, con esto que les estoy diciendo, ¿ustedes cuál creen que sea el perfil de riesgo de María Elena? Entonces, habíamos hablado que esto es el menor riesgo posible, un poco más, y hasta allá el mayor riesgo posible. Contra lo que yo les dije, ¿ustedes cómo creen que sea María Elena? A ver, aquí me están diciendo que creen que María Elena es conservadora. Entonces, María Elena parece ser conservadora, pero dice, yo quiero aumentar mis 10 millones de pesos. Entonces ya le estamos diciendo a María Elena, para aumentarlos necesitas un poquito de riesgo, porque si no, no va a haber cómo. Entonces dice, bueno, está bien. Entonces María Elena en realidad tiene un perfil medio. Ok, María Elena tiene un perfil de riesgo medio. Entonces, la asignación eficiente de su portafolio es que va a tener 45% en bonos, 15% en acciones, 10% en efectivo, 15% en bienes raíces, 8% en oro y 8% en cobre, que son las categorías que tienen ustedes ahí en la hojita que les acabamos de dar. Entonces, la idea de este juego es, entre su mesa me van a entregar nada más una hojita, ¿ok? Entonces, vamos a determinar con la asignación inicial, dependiendo de unas condiciones que yo les voy a decir ahorita que pensamos que van a pasar en la economía, cómo moverían las inversiones de María Elena, ¿no? Entonces, si lo que yo les voy a decir se tendría que reflejar en que aumentan los bonos o disminuyen los bonos, en que aumentan las acciones o disminuyen las acciones. Entonces, ustedes van a aconsejar a María Elena para que obtenga el mayor rendimiento posible de sus inversiones. Entonces, les voy a decir, así como le decimos en la llamada esta que tenemos todos los días a Berta, yo les voy a decir qué es lo que estamos pensando que va a pasar en la economía en estos días. Entonces, las noticias son estas. Lehman Brothers, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, anuncia que no tiene capital para operar y cerrará sus operaciones mañana, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto en una de las preguntas. Sus acreedores no recibirán los pagos a los que se había comprometido. La Reserva Federal entra en pánico y reduce dramáticamente la tasa de interés. Las empresas frenan todos sus presupuestos de inversión para los siguientes 2 años. Buscan reducir sus costos con menor personal porque esperan fuertes caídas en la demanda. Los inversionistas desconocen cómo reaccionarán los activos porque nunca había sucedido algo igual. Nunca había quebrado un banco tan grande en el sistema financiero. Entonces, ¿ustedes qué le recomendarían a María Elena que hiciera con sus inversiones? Entonces, tenemos que pensar que de entrada María Elena tiene, para que lo pongan esto en sus hojitas, tiene 45% en bonos, 15% en acciones, 10% en efectivo, 15% en bienes raíces, 8% en oro y 8% en cobre. Entonces, ahorita algunos de los asesores se van a acercar con ustedes y les van a ayudar. Ustedes pónganse de acuerdo, vean qué va a pasar con María Elena y decidan cuál sería la recomendación adecuada. Oigan, hay un premio para el equipo ganador, así es que...
Excuse me while I grow. There's a few things on the inside I need to realign. I know you love me. Every time we get to one place, you shift things up with love. You can call it grace. Sit in this place and embrace it all. Between what you want and you is a sacred trust. You know you can't hold it too tightly. You might suffocate the essence of your heart. Hold with light and lightly hold that which you wish to create. Let the universe participate and make it great. Estos son los resultados. El equipo 1 logró pasar de 10 millones a 10 millones 700. El equipo 2 a 9 millones 620. El equipo 3 también a 10 millones 700. El equipo 4 a 10 millones 917. El equipo 5 casi se quedó igual. El equipo 6 a 10 millones 515 y el rebalanceo se los voy a explicar la siguiente vez. ¿Ok? Entonces, espérense porque todavía no acaba, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser asesores de María Elena por mucho tiempo, entonces todavía no acaba. ¿Mande? El equipo 1 puso en bonos 60%, en efectivo 10%, en petróleo 0%, en oro 15% y en inmobiliarias 15%. Bueno, cobre. Puso en bonos 55%, en efectivo 10%, en cobre 0%, en oro 20% y en inmobiliarias 15%. Faltó que le pusiera nombre a los equipos. No, pero no, esa no es su asignación inicial. Ahorita esto solo es como que, o sea, eso es lo que pusieron para este juego estos equipos. Ahorita, sí, no, pero ganaron, pero ustedes no se quedan con lo que ganaron los otros equipos, se quedan con el suyo. Ahorita yo lo que les voy a regresar es la hoja diciendo cómo queda el portafolio después de esta etapa con las decisiones que ustedes tomaron. ¿A dónde se fue su inversión de cada uno? ¿Ok? Vamos al siguiente escenario que lo tienen ahí en sus libretas. Aquí está. Así es como quedaron, como les dijo Berta, ¿ok? Después de casi 4 años, las medidas para atacar las consecuencias negativas empiezan a funcionar. El desempleo en Estados Unidos ha disminuido y las empresas esperan que aumenten sus ventas y sus niveles de efectivo.
El mercado espera que incremente el consumo de materias primas por mayor consumo mundial. Aumentará el crecimiento de los mercados emergentes, pero India quedará rezagada.